Padre amado, gracias Señor por un nuevo día. Gracias Papito Dios por tener cuidado de cada uno de nosotros, Padre Celestial. A ti sea la gloria y la honra por un día más de vida que tú nos das. Yo bendigo a cada persona que tiene la oportunidad de escucharme en este momento, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tu gracia, tu amor, tu favor esté sobre cada uno de ellos. Te pido que ilumines su entendimiento, que tu Espíritu Santo hoy prepare nuestros corazones para tu palabra. Ahí donde está mi hermano, dígale: Padre Celestial, prepara mi corazón, que mi corazón sea esa buena tierra donde tu palabra sea sembrada y dé fruto al 100 por 1, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Padre amado, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada día tú nos lleves de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y como la luz del amanecer, así nuestra vida sea iluminada cada día más por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Quiero que me acompañes hoy. Vamos a entrar en un tema que es muy hermoso, y es que Jesucristo no vino a este mundo a llamar gente perfecta. Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Él vino a darnos a nosotros la oportunidad de entrar a una nueva vida. Él vino a darnos la oportunidad de ser parte del reino de los cielos, a darnos una salvación tan grande que no había precio con el cual pudiéramos pagar. Por eso Jesús vino a darnos esa libertad. Y quiero que me acompañes. Hoy vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, y seguiremos en este estudio precioso del Nuevo Testamento y que hemos estado estudiando el Evangelio según Mateo. Y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Se levantó y él le siguió. Preste mucha atención porque este versículo refleja una verdad muy interesante y muy profunda, un principio de Dios. Y es que los publicanos, los cobradores de impuestos como Mateo, eran repudiados, eran considerados personas despreciables en aquel entonces, porque siendo judíos trabajaban para el gobierno que los tenía esclavos y oprimidos, y eran los encargados de quitarles de cierta manera el dinero a cada judío, a cada israelita. Y por esta razón ellos los odiaban, pero no solo por eso, sino porque ellos cobraban más de la cuenta y se enriquecían a costillas de los israelitas, ya que si los israelitas no daban el tributo, podían ser sentenciados a la muerte por el pueblo romano, que en ese entonces los tenía subyugados y los tenía como esclavos. Y es por eso que quiero contarles este contexto, porque el hecho de que Jesús se arrimara y llamara a Mateo nos da a nosotros una perspectiva que más adelante en el Nuevo Testamento el Señor diría que Él nos escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y sabes, nosotros no estamos muy lejos de Mateo. Mateo quizás era una persona muy despreciada en aquel entonces, muy odiada entre los judíos, ya que aparte de explotar a sus propios compatriotas, eran considerados unos traidores a la nación por no compartir el tradicional celo patriótico y estar apoyando a aquellos conquistadores paganos como los romanos. O sea, eran personas que de hecho los publicanos eran considerados en la escala social más despreciable y baja de aquel tiempo. Ese era Mateo, un hombre despreciado,
un hombre considerado despreciable socialmente y a una escala muy baja en aquel tiempo. Por eso es importante que entendamos, por ejemplo, en el libro de Lucas y Marcos, ellos nos cuentan más a profundidad este encuentro, porque Lucas, por ejemplo, nos dice que este Mateo dejó todo. En el capítulo 5, versículo 28 dice: y dejando todo se levantó y le siguió. Y esto no nos lo cuenta el mismo Mateo, lo cual nos habla primeramente de que este hombre quizás ya había escuchado hablar a Jesús, como quizás tú y yo. Pero él tomó la determinación al que en el momento en que Jesús lo llamó, en el momento en que Jesús tocó su vida, él decidió dejar toda esa vida pasada atrás. Se levantó y lo siguió. Aquel hombre despreciado por la humanidad, despreciado por su pueblo, ahora Jesús, Dios mismo, había puesto su mirada en él y le había dado toda su confianza, porque, ¿sabes? Jesús no lo veía como aquel hombre pecador. Jesús lo veía como aquel que iba a escribir este libro que tú y yo estamos estudiando. Jesús lo veía como aquel que en algún momento iba a escribir sobre él. Y por eso Mateo, dejando quizás todas sus costumbres, todo esto, lo único que hizo y lo único que tomó en sus manos fue la pluma con la cual escribió este evangelio según Mateo. Lo que nos hace pensar a nosotros en que muchas veces nuestro estado actual nos lleva a dudar de qué es lo que Dios puede hacer con una persona que toma la decisión que tomó Mateo en Lucas 5:28, donde dice que lo dejó todo, se levantó y le siguió. Es muy tremendo, mis hermanos, entender que la misericordia que Dios tiene hacia nosotros y los ojos con los que Él lo ven son totalmente diferentes a como nosotros mismos nos vemos, o quizás a como la misma humanidad nos ve, la gente que nos rodea nos ve, la gente que amamos nos ve. Jesús nos ve más allá, así como Él no solamente estaba viendo a ese publicano y cobrador de impuestos Mateo, Él estaba viendo a aquel que se iba a convertir en su apóstol, que se iba a convertir en su discípulo y que más adelante iba a escribir este libro que tú y yo estamos leyendo. Pero el relato continúa y dice: aconteció que estando él sentado en la mesa de su casa, porque, ¿sabes? Eso tampoco nos lo cuenta aquí Mateo, pero en Marcos y en Lucas podemos ver que Mateo se levantó, lo dejó todo y lo primero que hizo fue un banquete en su casa e invitó a todos aquellos publicanos y cobradores de impuestos, es decir, a sus compañeros de trabajo. Los invitó, hizo una reunión en su casa para que ellos también conocieran a aquel hombre llamado Jesús que había transformado su vida, que había cambiado su vida por completo. Y dice que estando todos sentados a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mira, mis hermanos, qué linda esta imagen. Jesús sentado con aquellos pecadores y publicanos, es decir, con todos aquellos amigos de Mateo, aquellos que trabajaban con él. Y Mateo lo que hizo fue ir y predicarles el evangelio, ir y decirles: vengan, aquí hay alguien que no me despreció, aquí hay alguien que me demostró que me ama y me está dando la oportunidad de seguirlo y de ser su discípulo. Y por eso dice que él los invitó a esa casa, a su casa, y hizo un gran banquete e invitó a Jesús y a sus discípulos. Y dice que cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Lucas 5:29 dice: Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Compartieron un momento con ellos, pero para los religiosos
Esto no les podía caber en la cabeza. Es por eso que los fariseos inmediatamente se levantaron a criticar las acciones de Jesús, el hecho de que Jesús se sentara a comer con ellos. Por eso, versículos 12 y 13 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, ¿sabe qué es lo triste? Que estos fariseos, estos religiosos de aquel entonces, también eran pecadores y necesitaban de Dios. Pero la religiosidad, la dureza de su corazón, el orgullo les impedía reconocer la necesidad que ellos tenían. Por eso Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médicos. Y me encanta este ejemplo, mis hermanos, porque muchas veces hemos escuchado un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en este caso, los fariseos eran enfermos, tal cual como tú y yo, enfermos quizás algunos del cuerpo, pero la enfermedad que Jesús estaba hablando en este caso era el pecado. Era una enfermedad espiritual que nos estaba alejando de Dios. Porque en Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, sin excepción, todos hemos pecado. Incluso ellos, los fariseos, que se creían tan santos y tan puros. Pero los sanos, dice, no tienen necesidad de médicos. Lo que Jesús estaba queriéndoles decir: ustedes también necesitan del médico, pero ustedes no reconocen que están enfermos. Ustedes no reconocen su necesidad de Dios y por eso no pueden recibirlo. Y por eso Jesús dice: si no los enfermos, pues id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ellos creían que por sus múltiples sacrificios y obras estaban agradando a Dios, pero Dios quería ver en sus corazones misericordia hacia aquellos que se estaban perdiendo, misericordia hacia aquellos que estaban apartados de Dios. Es por eso, mis hermanos, que es importante que nosotros entendamos que Jesús ha venido a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso en Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. Dios quiere que nosotros, como dice ahí, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Jesús estaba allí. Sabía que eran personas necesitadas de Dios. Por eso estaba sentado allí a la mesa con esos pecadores, con esos publicanos, con esas personas que necesitaban ser vistos con ojos de misericordia. Y Jesús estaba haciéndoles el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea más que cualquier rito religioso. Espera que su iglesia exprese su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciendo el camino de salvación a través del arrepentimiento. Y hoy yo te hago ese llamado, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Es necesario que te arrepientas, y arrepentirse es tomar la decisión de no seguir por el camino que estamos yendo alejado de Dios, y tomar la decisión de dar una vuelta, un giro de 180 grados y dirigirnos hacia Jesús. Tomar la decisión de no seguir pecando y seguir desagradando a Dios. Y eso era precisamente lo que Jesús estaba haciendo. Y yo te digo, Jesús no te rechaza. Él te ama y te acepta tal y como eres. Así como amó y aceptó a Mateo, porque él lo veía con otros ojos. Él sabía que ese Mateo en las manos de él se iba a convertir en un gran evangelista. Se iba a convertir en un apóstol, en un discípulo suyo, que más adelante iban a escribir este libro que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de leer, el libro de Mateo.
Y tú no te alcanzas a imaginar todo lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Por eso en el nombre de Jesús yo te bendigo. Acepta hoy el llamado de Jesús. Dile: Jesús, yo te abro mi corazón, yo te abro mi vida. Y así como Mateo, hoy tomo la determinación de dejar todo atrás. Dile: Señor, hoy decido. Reconozco que tengo una necesidad de ti. Reconozco que tengo una enfermedad en mi alma. Tengo dolor, tengo rencor, orgullo. Y hoy necesito del médico de médicos, aquel que puede restaurar mi alma y mi vida por completo. Y eres tú, mi Jesús. Dile: Señor, entra a mi corazón y restáuralo. Restaura mi vida, restaura mi hogar, mi matrimonio, restaura mis hijos. Dile: Jesús, ya no puedo seguir caminando sin ti. Me estoy perdiendo, Señor. Y el único fin que va a tener mi vida es una vida totalmente alejada de ti. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te acepto como mi Señor, como mi único Señor y mi único suficiente Salvador. Eres tú, mi Jesús. Te lo pido en el nombre tuyo, Jesús. Sálvame, restáurame y transforma mi vida. Te lo pido, Jesús. Padre Celestial, yo bendigo a cada persona que ha hecho esta oración. Bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje que tú traes hoy. Porque tú no has venido a buscar justos, sino a pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú convenciéndonos de pecado, juicio y justicia. Llévanos a un arrepentimiento genuino, a nacer de nuevo, Señor, a una nueva vida. Una vida contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y cada día de tu vida. Amén y amén.